Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Empiezo saludando a mi hermano Manuel Cepeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Vide Marieta, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Rocío, Berta, qué gusto, gracias a Dios, para que ya están ustedes en las primeras filas. ¿Cómo estás, Vide Marieta? Qué gusto saludarte. Marcela, ¿cómo estás? Bendiciones para ustedes, para toda la familia, muchas bendiciones. Le doy gracias a Dios porque siempre están listos para aprender y que todos juntos conozcamos y crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos por iniciar nuestra clase de los martes de discipulado. ¿Sí? Estamos estudiando el libro de Tito, ¿sí? A la par con Timoteo, para aprender cómo debe conducirse la iglesia de Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermanita? Dios te bendice. Carmelita, Alberto Galvez, ¿qué tal, mi hermano? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Dios los bendiga grandemente. El Señor nos dé a todos nosotros un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender y crecer y disfrutar la palabra de Dios. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Mi hermano Bernard, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Marinita, ¿qué tal? Mi hermanita Rocío también la he saludado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Gracias a Dios por sus valiosas vidas, porque ustedes son discípulos de Dios y siempre están listos para aprender la palabra de Dios, esa palabra que nunca les va a ser quitada ni arrebatada, porque está siendo cimentada en sus corazones para que todos podamos comprender y apreciar y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pati, ¿cómo estás, mi amada hermanita Pati? Un abrazo cariñoso para ti también. Alice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Carla Lucero, bienvenida. Bienvenidos son todos. Muy amada, mi Pati Briseño también. Tú eres muy amada también. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues empecemos orando. Sí, para ir avanzando. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti también. Empecemos orando, dándole gracias a Dios por lo que tiene para nosotros este día. ¿Les parece bien? Bien. Empecemos orando. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta tarde por la palabra que tienes para nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, reconocemos que tu palabra, Señor, es el aliento de tu boca. Y nosotros, todos nosotros, la escuchamos con suma atención, sabiendo que nos estás hablando, Señor, desde el trono de la gracia por medio de tu Espíritu Santo, revelándonos, Señor, tu voluntad para que crezcamos por medio de ella y comprobemos tu buena voluntad en nosotros, Señor. Gracias por habernos llamado a ser tus hijos. Gracias por haber pagado un precio tan alto, Señor, para que seamos llamados hijos de Dios. Lo reconocemos, lo apreciamos y te agradecemos, Padre, ese gran honor de ser hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero y estabas con Cristo reconciliándote con nosotros, Señor, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, Señor, sino nos llamaste del mundo y nos trasladaste de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo estás, Betty Morales? Muy buenas tardes. Oral son tip. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Apo, ¿cómo estás? Bendiciones para ti, tu esposo y tu hermoso bebé, Angelita. ¿Cómo estás, José? Qué bueno, qué gusto ver tu nombre. Silvia Martínez, gloria a Dios. Gracias a Dios por sus vidas, sus preciosas vidas. Aleluya. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos al libro de Tito. Es un libro pequeño, de apenas
unos cuantos capítulos, 3 capítulos, pero que nos dan mucha luz conforme al corazón de Dios, de saber cómo se debe de dirigir la iglesia local aquí en la tierra. Como estamos leyendo Tito con Timoteo, gracias a Dios por lo que Dios nos enseña, ¿sí? Nos exhorta, nos anima para seguir adelante, guardándonos en la fe y en la sana doctrina que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Bueno, haciendo un breve bosquejo de lo que vamos a aprender en este libro de Tito, podemos ver en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, que es apenas una introducción a esta hermosa enseñanza, donde dice Tito, el apóstol Pablo dice, capítulo 1, versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿sí? Eso lo estuvimos leyendo el día de ayer y bueno, recordando lo que dice Tito 1:4. Como punto número 2 o capítulo número 2, este libro de Tito establece la autoridad en la iglesia, la autoridad en la iglesia. La autoridad en la iglesia está puesta por Dios para que el responsable de la iglesia guíe y dirija el rebaño del Señor. Y aquí, por ejemplo, Pablo es el apóstol, inclusive lo menciona en el versículo 1, ¿sí? Aquí donde dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La autoridad que tenía Pablo sobre esta iglesia, ¿sí? Esta iglesia le daba el derecho a ser el apóstol de esta iglesia, cuidando, vigilando que lo que se enseñara estuviera basado en la sana doctrina, ¿sí? En la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él se enteró que se estaban introduciendo enseñanzas que no venían de parte de Dios, él envió a Tito, dice en el versículo 4, verdadero hijo en la común fe, para que corrigiese lo que estaba, esto lo dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, ¿sí? A veces es tan fácil desviarse de la sana doctrina cuando permitimos que entre a la congregación, a la iglesia, enseñanzas que no vienen de Dios, por escuchar cosas nuevas o a ver qué va a decir Dios en este tiempo. ¿Sabes una cosa? Dios no va a decir nada nuevo que no esté en la palabra. No va a haber nada extra que esté en la escritura. Por eso tenemos, gracias a Dios, la palabra profética más segura. Dios no va a decir una cosa hoy y mañana va a cambiar de parecer, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo apóstol Pablo dijo que él se había propuesto solamente a compartir lo que estaba escrito y que Dios le estaba revelando, que estaba escrito porque era más seguro para él y para los oyentes, ¿sí? En aquel entonces, si Pablo dijo eso, cuánto más cada uno de nosotros, ¿sí? Cuánto más cada uno de nosotros. Permítame a ver si puedo hacer que se escuche mejor. Ok. A ver, Marinita, si se escucha mejor. Alabado sea Dios, esperemos que sí. Ok. Ok, vamos a ver, gracias a Dios. Bueno, esperemos que se escuche, sí, porque si no, pues no se entiende nada. Bueno, esperemos que se escuche bien. Entonces, como les comentaba, Timoteo y Tito, qué bueno, Pati, que se escucha bien. Si pueden mencionar por medio de Facebook si ya se escucha bien o seguimos intentando. A ver si se escucha en Facebook, ¿sí? Si no, seguimos intentando. Bueno, si no hay comentarios, quiere decir que está bien. Bueno,
Dice aquí, en el Tito 1:5, dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses. Gracias Marinita. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te mandé. Se estaba desviando la sana doctrina en esta iglesia de Creta, y entonces Pablo envía a Tito para que corrija lo que está deficiente. ¿Para qué? Para que no se separe de la sana doctrina ninguna de las iglesias de Cristo Jesús. Es muy fácil que entren nuevas enseñanzas basadas en mandamientos de hombres y situaciones que nada tienen que ver con Dios, cuando a veces hay personas que llegan con mensajes místicos, que quieren sobreespiritualizar las cosas y salirse de la sana doctrina, ¿sí? Buscando el favor de los hombres, buscando endulzar el oído de los oyentes para obtener ganancias deshonestas. Entonces, hemos aprendido que la doctrina más segura es la que está escrita en la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura: toda la Escritura, con mayúscula, que significa que todo lo que está escrito en la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Hola, ¿cómo estás, Juanita? Bendiciones. Vida eterna, Araceli, bendiciones. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, todo lo que está en las Escrituras, todo lo que está en la Biblia, nos sirve para aprender, para que seamos convencidos, para que seamos corregidos, para que seamos instruidos en justicia, para que seamos personas de Dios perfectas, enteramente preparadas para toda buena obra. No vamos a recibir nada que no esté escrito en la palabra de Dios, porque podríamos ser fácilmente confundidos y enseñados y nos pueden desviar de la sana doctrina de Dios. ¿Sí? Tenemos, como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Gloria a Dios por su palabra. ¿Cómo estás, Georgette? ¿Cómo estás, Linda? Muy buenas tardes. Dice la palabra de Dios. Hola, Priscila. ¿Cómo estás? Dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí? Ese lucero de la mañana, que es la estrella que aparece en el cielo cuando la noche es más oscura, ¿sí? Es un tipo del Señor Jesús alumbrando nuestros corazones. Alabado sea Dios, eso lo leí, me gustó mucho. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la que está en tu Biblia, ¿sí?, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
tenemos la palabra profética más segura. Alabado sea Dios. Amén. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Aquí Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Recordemos, el conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si alguien está buscando solo conocimiento y conocimiento y conocimiento y no es oidor y hacedor de la palabra, solo se está envaneciendo, ¿sí? Y puede caer en lazo del diablo. Solo busca su gloria, solo busca estar en las primeras filas, ¿sí? Pero el que es oidor y hacedor de la palabra y esto enseña, dice también la Escritura, que es alabado por Dios, ¿sí? Es alabado por Dios cuando es oidor y hacedor de la palabra. Alabado sea Dios. Bueno, pues regresemos a nuestro libro de Tito. Tito capítulo 1. Dice también aquí. Más adelante, después, cuando le dice en el versículo 5 que deja a Tito para que corrija lo que está deficiente, ¿sí? Y le dice que lo corrija, y luego más adelante dice en el versículo 3, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Ay, duramente, ¿qué suena eso? Duramente, para que sean sanos en la fe, ¿sí? No permitamos que entren a la iglesia, ¿sí? Enseñanzas humanas, enseñanzas malintencionadas que lo único que causan son divisiones y causan problemas dentro de la iglesia, ¿sí? Debemos de conformarnos con las sanas palabras que están en la Biblia. Por eso es importante que cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros estemos atentos a la palabra de Dios, ¿sí? Con los ojos bien abiertos, los oídos bien afinados, escuchando lo que nos dice Dios a través de su palabra en las Escrituras. Amén. Alabado sea Dios. Dice también en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Convencer a los que contradicen. Leamos por favor en el versículo 6, ¿sí? ¿Cuáles son el perfil que se espera de un anciano dentro de la iglesia? Dice así, versículo 5 nuevamente, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, es decir, en cada ciudad donde hay una iglesia que Pablo había levantado, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo es el administrador, el que guarda la iglesia de Dios, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ¿sí? Que no haya soberbia, porque Dios abomina la soberbia, no iracundo. La ira es el enojo incontrolado que trata mal a las ovejas con ira, no dado al vino, no pendenciero, no peleonero,
no codicioso de ganancias deshonestas, que ande haciendo negocios dentro de la iglesia con los hermanitos, ¿sí? Recuerdo en una ocasión que un hermano anciano en otra iglesia de repente llegó queriendo vender vitaminas a todos los congregantes y hacerlos vendedores de sus vitaminas para que toda la iglesia ganara puntos y dinero vendiendo sus vitaminas y al fin de llevar ofrendas a la iglesia. Pues había mucha malicia ahí y el pastor dijo, no, eso no se va a hacer aquí, porque eso, la iglesia no es para hacer negocios, la iglesia es para aprender la palabra de Dios, ¿sí? Porque luego por los negocios, ¿qué es lo que pasa? Se pierde el dinero de los hermanos que prestan y luego se van los que no pueden pagar y no es el motivo de la iglesia. El motivo de la iglesia no es hacer negocios dentro de la iglesia, ¿sí? La provisión viene de Dios, ¿sí? La provisión viene de Dios. Recuerdo también una hermanita que llegó queriendo hacer vendedoras de la marca que ella representaba a todas las hermanitas de ahí del grupo de mujeres y llevó sus catálogos y sus muestrarios. No, hermanita, no traigas eso aquí. ¿Por qué? Porque no es el motivo de estas reuniones. El motivo es aprender la palabra de Dios, porque se pierde al hermano, se pierde a la hermana, porque por pena que no pueden pagar se van y se pierde el verdadero motivo de los discipulados. Y tenemos que ser sabios y prudentes. Solo Dios es nuestro sustentador, como dice Patti. Efectivamente, tenemos que ser sabios y prudentes. El mismo Señor Jesús volteó las mesas de los cambistas ahí fuera del templo y dijo, la casa de mi Padre, ¿sí?, no es para hacer negocios. Y entonces volteó las mesas, se abrieron las jaulas de las palomas, volteó las mesas y una vez que volteó todo, se salió enojado, se fue a orar, calmó su corazón y siguió adelante, ¿sí? Entonces el motivo de la congregación, el motivo de la iglesia no es ir a hacer negocios. Como dice Patti, la casa del Señor solo es llamada casa de oración. El motivo es la palabra por la cual nos reunimos. Entonces dice aquí también, versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Lo que se ha enseñado el obispo o el que anhela obispado tiene que ser oidor y hacedor de la palabra para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Convencer a los que contradicen. ¿Sí? Amén. Los que contradicen, ¿sí?, los que contradicen son hermanos en ocasiones que fueron enseñados bien, pero que después que recibieron leudada la enseñanza, ¿sí?, abandonaron la sana doctrina. Y ya después estaban muy confundidos. Los que contradicen y los habladores de vanidades, ¿sí?, fueron infectados con doctrinas extrañas y dejaron de ser sanos en la fe. Ya eran sanos en la fe, pero por haber permitido que se introdujeran esas enseñanzas, ¿sí?, fueron como infectados con esa enseñanza falsa, ¿sí?, y entonces fueron confundidos, alejados, desanimados y a veces hasta abandonan la iglesia. Entonces tenemos que ser
¿sí? Oidores y hacedores y retenedores de la palabra que está en las Escrituras. Hola Perlita, Berta, ¿cómo están mis hermanas? Muy buenas tardes. Mi hermano Alejandro García, bienvenido. Aurea, ¿cómo estás? Janet, ¿cómo estás, Ceci? Bienvenidos todos. ¿Sí? Entonces tenemos que ser sabios y prudentes con lo que se enseñe en la congregación. En el versículo 10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, ¿sí? Que querían introducir en la iglesia o introducían en la iglesia, ¿sí? Enseñanzas judaicas para que todos se volvieran y se regresaran a la ley y abandonaran la fe en el Señor Jesús. Y dice aquí, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Hay que ser valiente para hacer algo así, ¿sí? Hay que detener el que esté enseñando cosas vanas y cosas que no son bíblicas en la iglesia. Hay que detenerlos. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, ¿sí? No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ¿sí? Si vamos juntos al libro de Judas, capítulo 11, al libro de Judas, versículo 11, porque es un solo capítulo, en el versículo 11 dice así, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, es decir, con sus ángeles, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, es decir, los que andan conforme a las emociones, ¿sí? Que no predican la palabra, sino que son muy emocionales, los sensuales. Por eso dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso dice aquí, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, es decir, los que se han corrompido, los que han introducido algo que no es de Dios, ¿sí? E incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Muy bien, entonces aquí Pablo deja instrucciones precisas que es necesario, ¿sí? Retener, detener, reprender a los que están enseñando cosas que no son las que vienen en la sana palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú, le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Solamente debemos de compartir lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, ¿sí? Serios, no haciéndole el bullying a los demás, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, en el amor y la paciencia. Vayamos a 1 de Timoteo 6:3, es el libro inmediato anterior, bueno, dos libros inmediatos anteriores. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Todo esto dentro de la iglesia, mis amados hermanos, todo esto dentro de la iglesia. En aquel entonces ya se daba esto, hoy en día también se da, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es viva, es eficaz, es actual. La palabra de vida, la palabra de Dios es el aliento de Dios para alertarnos de todas estas cosas, para que seamos sabios y prudentes. Dice aquí en el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, es decir, que toman las cosas santas de Dios como fuente de ganancia. Apártate de los tales, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto, porque algunos de ellos que andan buscando el púlpito y andan buscando esas almas inconstantes, lo que buscan es eso, ganancias, ¿sí?, deshonestas, por causa de sus endulzando el oído de los oyentes para
ser compartiéndoles lo que quieren oír y no lo que necesitamos oír, ¿sí? Buscan lo que es suyo y no lo que es de Dios. Dice, por eso dice en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ya estaban en la fe y se extraviaron por ir en pos de esas riquezas y de esa codicia, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Entonces, ¿sí? Debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes y buscar cuál es el motivo del corazón. Mira, Dios conoce el motivo del corazón de todos nosotros. Dios nos conoce aún, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que maquinamos, Él nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿sí? Entonces, todo se manifiesta en la presencia de Dios y Dios sabe cuáles son los motivos de nuestro corazón, ¿sí? Y entonces por eso dice aquí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Dice en el versículo 3, seguimos hablando de lo que Dios nos está dando, de cómo se debe de conducir la iglesia local, cómo debe de operar, cómo debe de funcionar. Y dice aquí, las ancianas, ¿sí? Aquí dentro de muchas hermanas que están en la pantalla, sus nombres como ancianas de Dios, ancianas en el conocimiento de Dios por su buen testimonio. Y hay muchas que sus nombres están apareciendo, y muchos ancianos también que sus nombres aparecen en la pantalla, ¿sí? Gracias a Dios por sus vidas, porque es algo que Dios les ha dado, que para que entre todos cuidemos el rebaño del Señor, ¿sí? Todos cuidemos el rebaño del Señor. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, ¿sí? Maestras del bien, que enseñen a las mujeres. Aquí algo bien importante. Las ancianas enseñan a las mujeres. Los ancianos enseñan a los varones. ¿Sí? Por ende, aquí dice, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que enseñen a ser prudentes, que les enseñen a las más jóvenes a ser prudentes, a ser castas, ¿sí? Que tengan un porte digno en su vestimenta, en su manera de ser, ¿sí? Que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Sí? Las ancianas enseñan a las más jóvenes a ser prudentes, castas, es decir, decorosas en su porte y en su vestimenta, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Las ancianas enseñan a las más jóvenes a estar sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer que quiere estar en el ministerio y que no está sujeta a su marido, no es un buen testimonio para ella y para la iglesia, ¿sí?
Debemos estar sujetas a nuestro marido y enseñar de esa manera a las más jóvenes como ancianas de la iglesia. Amén. Las mujeres enseñan a las mujeres y los varones enseñan a los varones. Aleluya. ¿Por qué? Porque como dice el pastor, la mujer es un gancho, el hombre es otro gancho. Se llegan a acercar tanto que se enganchan. Entonces las mujeres deben de enseñar a las mujeres y los varones a los varones, porque después creen escuchar lo que no se les dijo y pueden confundirse y pueden después admirar más al hermano que al marido o viceversa, a admirar más a la esposa de otro que a su misma esposa que le sirve y que ama a su marido, sí, y que está en casa cuidando a los hijos. Las cosas luego se trastornan por no cumplir y ser obedientes a estos lineamientos de la palabra de Dios. Dios no se equivoca, ¿sí? Dios no se equivoca. Entonces dice aquí, y por esta causa es importante que en el ministerio el matrimonio esté compartiendo y esté sirviendo a la palabra de Dios. No es conveniente, es muy riesgoso que un varón aconseje a una mujer, a un corazón dolido y entristecido, porque Satanás no descansa y se puede llegar a confundir algo que no es verdad y tirar un buen testimonio por falta de prudencia y de sabiduría. Amén. No sé si se acuerden que cuando estábamos en la iglesia ahí en la calle de Alconedo, en la oficinita pastoral, la mitad de la puerta era de madera y la otra mitad era de vidrio. ¿Por qué? Porque para que todos pudieran ver lo que estaba pasando adentro. ¿Sí? Nada a puerta cerrada, y menos con un hombre y una mujer que no sea tu esposa o que no sea tu marido. Si un hermano anciano va a dar un consejo a una mujer, es importante que esté el esposo de ella o la esposa del siervo. ¿Para qué? Para que no se malinterpreten las cosas. ¿Sí? Hay que guardar el testimonio y ser irreprensible. Guardar un buen testimonio, y siempre lo digo como dice Marinita, cueste lo que cueste. Es mejor sentarse a la vista de todas las personas para que no haya malas interpretaciones. Por eso dice Tito capítulo 2 versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, es decir, no decir lo que no nos consta. Si alguien llega con un mensaje, con una situación que ellos vieron, ¿sí? Bueno, se recibe el comentario, pero no se replica en el sentido de no se dice como si fuésemos testigos de algo que no vimos, ¿sí? Tenemos que ser sabios y prudentes. Por eso dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, no del mal, solo del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amarlos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, no porque una mujer tenga muchos maridos, sino porque está hablando de las mujeres para los maridos de esas mujeres. Está hablando en el plural. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén.
En Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, dice así: asimismo vosotras, mujeres, están sujetas, está hablando en plural, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La conducta de una esposa es muy importante dentro y fuera de la iglesia. Es muy, muy importante, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sí? Los escotes se suben y las faldas más largas. Los pantalones no apretados. No, nadie debe de ver lo que solamente es para tu marido. ¿Sí? Eso es ser casto, casta y prudente. Casta y prudente, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, ¿sí? Es decir, tu adorno, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. No significa que no nos vamos a arreglar bien, pero significa que por encima de nuestro exterior vamos a poner más empeño en nuestro interior. Si el exterior es lindo, pues el interior debe ser mucho mejor, ¿sí? Por eso dice vuestro atavío, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, ese atavío interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, es decir, un adorno que es incorruptible, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sí? Por encima de nuestro exterior, nos vamos a esmerar más en nuestro ornato interior. Si el exterior es lindo, y yo te animo a que todas sigan siendo lindas y se pongan más lindas que siempre, ¿sí? Pero por encima de eso, el interior es lo más importante que hay. El interior es lo más importante que hay. Dice así, porque así también, en el versículo 5, se ataviaban, se adornaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Gloria a Dios. Así debe ser la mujer dentro y fuera de la iglesia. No solamente dentro, también fuera de la iglesia, porque no nos vamos a disfrazar para ir a la iglesia. Como nos comportamos en la iglesia, nos vamos a comportar fuera de la iglesia. No vamos a ser de doble doblez. A la iglesia voy de una manera, pero fuera de la iglesia me comporto de otra. No, nos debemos de comportar como si afuera, como si estuviéramos en la iglesia, ¿sí? Porque somos un testimonio al mundo. Somos un testimonio al mundo que no conoce del Señor. ¿Sí? Amén. Tenemos que ser sin doblez. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, a su marido, ¿verdad? Llamándole Señor con minúscula. Llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Sí? Al estar sujeta a nuestro esposo no nos sentimos amenazadas. ¿Por qué? Porque es en Dios en quien confiamos. Y externamos nuestra sujeción a Dios al sujetarnos a nuestro marido. Miren, amadas hermanas de la iglesia, amadas hermanas, si nos sujetamos a nuestro marido, expresamos al mundo que nos sujetamos a Dios. Nuestro marido no es Dios, por supuesto que no lo es.
Ellos también están en proceso. Nosotras también estamos en proceso. Ellos llegan a fallar, pero ¿qué crees? Nosotras también fallamos. Ellos están siendo perfeccionados, igual que nosotras estamos siendo perfeccionados. Pero ahí vamos. Ellos amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia, tratando de entregarse a ella, ¿sí? En esos, como Dios, como Cristo Jesús se entregó por su iglesia. Ellos se están esforzando, ¿sí? Nosotras tenemos que esforzarnos también a dar un buen testimonio al mundo que somos hijas de Dios, y así es como nos debemos de conducir dentro y fuera de la iglesia. Si somos así, entonces tenemos grande estima delante de los ojos de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí se puede. ¿Sí? La única manera de no poder es cuando andamos en nuestra propia carne, pero sí se puede, y Dios está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Tenemos al precioso Espíritu Santo morando en nosotros. Sí se puede. Es una manera de vivir en paz. No es que seamos menos, sino porque queremos agradar a Dios, obedecemos a Dios y queremos representar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y Dios nos dice a las mujeres cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque cuando la iglesia se reúne, ¿sí? Somos el templo de Dios, ¿sí? Pero somos parte de un precioso cuerpo de Cristo cuando aún no estamos unidos, ¿sí? No porque no estemos unidos en el corazón o en el espíritu, sino porque uno está en su casa, otro está en su casa, y todos estamos cada quien en su área, en su casa, ¿sí? Pero aún así seguimos siendo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y debemos representar a Cristo aquí en la tierra, en la iglesia y fuera de la iglesia. Y debemos de ser castas, respetuosas, esmerándonos en nuestro atavío interno más que en el externo. El externo está muy bien. Claro que está bien que te veas linda, y debes de seguir viéndote linda todos los días de tu vida. Todos los días, ¿sí? Pero el interno, el del corazón, es más importante. Amén. Porque así, como dice la Escritura, se ataviaban aquellas santas mujeres, ¿sí? Que dice aquí, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, ánimo, mis amadas hermanas, así debemos de comportarnos siempre. De la manera que hablamos dentro de la congregación, tenemos que hacerlo fuera de la iglesia, y tenemos que hacerlo en casa, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Y en ello no hay ninguna amenaza. Amén. No hay ninguna amenaza. Regresemos a nuestro libro de Tito, ¿sí? Estamos estudiando el libro de Tito para aprender y confirmar más cómo debemos de comportarnos dentro de la iglesia. Dice en el versículo 6, estamos en Tito 2:6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Le dice a Tito, exhorta a los jóvenes sean prudentes. Los jóvenes están también dentro de la iglesia local, ¿sí? Son parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Jóvenes, sean prudentes, no se aloquen, tranquilos, ¿sí? Sean prudentes, sean sabios, amén. Hagan lo que dice la palabra de Dios. Dice, presentándote tú en todo, porque Tito era un joven, ¿sí? Un joven en este entonces, cuando Pablo escribió esta carta para que Tito fuera a corregir a la iglesia aquí lo dice, de Creta.
Y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Sí? El que está y va a exhortar y va a corregir, ¿sí? Y vive dentro de la iglesia como parte de la iglesia local, debe ser un ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, mostrando ¿qué? Integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Mis amados hermanos, las palabras sanas e irreprochables son las que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Es mejor el día que Dios nos llame a cuentas y nos diga, ¿qué predicaste? Y le digamos, Señor, lo que estaba escrito, lo que estaba escrito. Si tú y yo compartimos lo que está escrito, tenemos el respaldo del cielo, porque estamos hablando la palabra de Dios y no vamos a menguar el mensaje. Ay, no, si digo este versículo se van a ofender. ¿Qué crees? Dios necesita que se lea la Biblia completa, porque no vamos a endulzar el oído de nadie. Dios no necesita que endulcemos el oído de nadie. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es útil para redarguir, enseñar, corregir, exhortar. ¿Cómo vamos a ser corregidos, exhortados, si no se dice el mensaje completo? No podemos quitarle a la palabra nada. Tampoco podemos agregarle algo. Decir, Dios me dijo. ¿Y cuándo te lo dijo Dios? Sí, Dios me lo dijo cuando está aquí. Aquí Dios me dijo. Dios me dijo que la palabra debe ser sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dios dijo, aquí está. Dios dijo en las Escrituras. Sí, Dios dice, Dios dijo. Pero si empiezo a aventar un rollo ahí de mi cosecha, no digamos que fue de parte de Dios, porque Dios va a hacer cuentas con nosotros y vamos a salir avergonzados cuando decimos algo que no viene de parte de Dios. Pero cuando decimos algo que viene de Dios, entonces el cielo lo respalda y es el camino más seguro. Como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque así te salvarás tú y los que te oyen. Cuídate de ti mismo, de no echarle más de tu cosecha. La palabra de Dios solamente se sazona con amor, con gracia, pero no tenemos que agregarle nada, porque Dios no necesita que le agreguemos nada a su palabra. Por eso no podemos y no debemos adulterar la palabra de Dios, porque seríamos como esos maestros que hablan de vanidades ilusorias, ¿sí? ¿Y no? No. ¿Por qué? Porque así nos salvamos nosotros y a los oyentes. Amén. Así nos salvamos nosotros y a los oyentes. Alabado sea Dios. Miren, aquí lo dice, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Aquí está la escritura. Pablo le dice a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Es importante hablar solo la palabra de Dios. Hay una escritura que dice que las palabras de un pastor son como aguijones en los costados. Incomodan. Lo digo por el pastor Joaquín, ¿sí? Él dice verdades y dice cosas que están en la escritura
¿sí? Y que a veces algunos se incomodan y se inquietan, pero ¿qué crees? Es palabra de Dios, ¿sí? Pero es para nuestro bien, para aprender, para corregir. ¿Por qué? Porque Dios le va a pedir cuentas, y a mí a un lado de Él nos va a pedir cuentas de las almas de las ovejas. Y es mejor decir, amado Padre Eterno, yo se los dije, no lo hicieron, pero se los dije. Y Dios lo sabrá, porque Él todo lo sabe. Es mejor decir la verdad con una sonrisa que adulterar la palabra, endulzar el oído y ser guía de ciegos y caer en el mismo hoyo. Porque un ciego no puede guiar a otros ciegos sin caer en el mismo hoyo. Así lo dice la palabra de Dios. Pero si somos temerosos de Dios y hablamos lo que dice la palabra de Dios, entonces el cielo nos respalda. Amén. Y es Dios hablando. Solo somos la bocina parlante de un Dios que tiene el mensaje de en su palabra, revelada por su Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces, en el versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. ¿Sí? Si decimos la palabra de Dios, el adversario va a salir avergonzado, porque no será contra nosotros, los siervos de Dios, sino contra Dios, que dijo su palabra. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios en todo tiempo y en todo lugar. Bueno, pues el tiempo se ha terminado, ¿sí? Se nos va como un abrir y cerrar de ojos, pero bueno, Dios está hablando con nosotros y nos está enseñando cómo se debe guiar y cómo debe ser la iglesia del Señor aquí en la tierra. Amén. Mis amados hermanos, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la atención que ponen a la palabra, porque es a Dios al que escuchan. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, es a Él a que le ponemos atención, es su palabra la que recibimos en nuestro corazón. Esa palabra no nos va a ser arrebatada, va a dar el fruto que Dios espera. Dios nos alimenta con su palabra. Todos los días comemos 3 veces al día y a veces un poquito más, ¿sí? La botanita y eso, pero la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos siendo alimentados de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos conforta, nos consuela, nos edifica, nos corrige, nos poda, ¿sí? Pero también nos sana y nos abraza y nos conforta, porque Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Yo voy a decir, siempre me gusta decir, no lo sabemos todo, amados hermanos, pero una cosa sí sabemos, que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, y por todo lo que nos está dando es porque Él es bueno. Aleluya. Gloria, gloria a su santo nombre. Amén. Gracias a Dios. Demos gracias por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que hemos escuchado. Y estamos atentos, Señor, para aprender más y más de ti. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en cada corazón, Señor. Llénalos de ti, bendito Dios, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por tu palabra, la cual atesoramos en nuestro corazón. Gracias, Padre. Bendice, guarda, protege a cada familia oyente, Señor, en el nombre de Jesús. Los que se acercan a ti para escuchar como un discípulo, Señor, es aquel que es bendecido y a quien se le revela los misterios del reino. Gracias, mi amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Pues, hermanitos,
En unos minutos viene con todos nosotros el pastor Joaquín Recamier para traernos una enseñanza, ¿sí?, bíblica que está en las Escrituras. La estamos disfrutando, estamos aprendiendo cada vez más. Todos los días hay palabra de Dios, ¿sí? Así que gracias a Dios por esa palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Cuídense mucho, ¿sí? Usen su cubrebocas, usen la sana distancia, ¿sí? Cuídense mucho, el día malo va a pasar. Si nos cuidamos todos, toda esta pandemia va a acabar. Si no nos cuidamos, entonces nada más estamos propagando más esta situación. Dios es bueno, nos pide que nos cuidemos, que nos guardemos en nuestros aposentos, como leímos la Escritura el día de ayer. Seamos sabios, prudentes, ¿sí? Y confiamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. No andamos con temor, pero sí con prudencia, ¿sí? Que Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios, mi amada hermanita Catalina, y a todos mis hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Un abrazo para Lupita, ¿sí? Y también para Lore por su cumpleaños. Bendiciones, amadas hermanitas.